Dice Ho Chi Minh, reforcemos sin cesar el poder popular, apliquemos correctamente la democracia con respecto al pueblo. Bueno, yo diría, eso es una lección que no solamente aprendimos en 69, la tenemos que aprender ahora. No podemos nada pensar en las elecciones de 2012. Tenemos que pensar en el poder popular y tenemos que pensar en la democracia con respecto al pueblo. Otra frase de Ho Chi Minh que nos dice en 69, elevemos constantemente el nivel de vida del pueblo. Y finalmente dice, edifiquemos un Vietnam pacífico, reunificado, independiente, democrático y próspero. Todo este conjunto de ideas, gracias, todo este conjunto de ideas los absorbimos en 1968 cuando se inició Política Popular después de la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco. Pero no nada más eso, aprendimos algo que también ya se ha olvidado, y es lo que llamábamos entonces base social de apoyo. ¿Cómo traducíamos nosotros la base social de apoyo en México a partir de las enseñanzas de Vietnam? Ustedes imagínense el sur de Vietnam, totalmente cubierto de bombas arrojadas por los aviones estadounidenses, ocupada por centenares de miles de soldados estadounidenses, y sin embargo la existencia de bases sociales de apoyo de la revolución vietnamita. Bueno, nosotros decíamos, si los vietnamitas pueden tener bases sociales de apoyo, a pesar de tener un ejército encima, ¿por qué nosotros en México, estoy hablando de los 70s, no podemos también tener bases sociales de apoyo cuando de lo que se trata es cambiar nuestras prácticas y nuestras relaciones para irnos transformando nosotros mismos y constituir bases sociales de apoyo para el proceso transformador que necesitamos en el país? Y nos habla también Mao de la crítica y la autocrítica. Y nosotros inventamos un concepto que se llamaba unidad política, lucha ideológica, es decir, hay que sostener la crítica y la autocrítica sin perder de vista la necesidad de la unidad política de los que estamos trabajando por un objetivo común. Y finalmente, un concepto que está en los documentos básicos de la Declaración de Principios del Partido del Trabajo. El partido es un fiel servidor del pueblo. Es decir, a diferencia de la concepción liberal burguesa del Partido del Trabajo, siguiendo las enseñanzas de Ho Chi Minh, se concibió como un instrumento no para usar al pueblo para llegar al poder político nacional, sino para ser un servidor, un instrumento al servicio del pueblo. ¿Qué diría yo ahora? ¿Qué nos falta por aprender? En primer lugar, no olvidar lo aprendido, y desgraciadamente lo hemos olvidado. Nos hemos ido con el espectáculo, con las prácticas de que lo único que nos importa son las elecciones, de que lo único que nos importa es tener representantes populares nuestros. Y se nos ha olvidado todas las otras enseñanzas de revolucionarios como Ho Chi Minh. En segundo lugar, yo creo que nos falta algo que es muy importante, que son las lecciones elementales de revolucionarios como Lenin, como Mao Zedong, como Ho Chi Minh, como Fidel Castro. Primera lección, tenemos que aprender a adecuar las teorías existentes, las teorías en términos de la transformación de la realidad, enriquecidas por las experiencias de los pueblos, a la situación concreta que se vive. Yo me pregunto, ¿lo hemos hecho? ¿Hemos realmente tratado de plantear, como Ho Chi Minh lo hizo, cuál es la teoría para la transformación de la realidad mexicana? ¿Sabemos ya bien, me pregunto, por qué cayó el socialismo real? ¿Podemos construir una nueva sociedad
con el simple triunfo electoral de la presidencia de la República? ¿No requerimos también un poder popular con una relación democrática entre los partidos y el pueblo, como los planteó Ho Chi Minh? Segunda gran lección. Han construido un partido capaz, tanto Lenin como Mao, como Ho Chi Minh, como Fidel Castro, han construido un partido capaz de unir, organizar y dirigir al pueblo. Lo hemos hecho nosotros, lo estamos haciendo. ¿Cuál es la consigna actual en Vietnam? Cito: construir una economía de mercado con orientación socialista bajo el control del Estado. Mis comentarios para reflexiones. Y obviamente, desde la Revolución Industrial, ningún país, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, porta estandartes de liberalismo, ni Alemania, ni Japón, han desarrollado una economía de mercado sin una intervención decidida del Estado. Es decir, en ese sentido, la consigna de no nada más intervención, sino construcción de una economía de mercado bajo el control del Estado, quiere decir que la historia de 200 años nos muestra que vamos bien, que Vietnam está desarrollando sus fuerzas productivas y está mejorando el nivel de vida de su pueblo. La prueba está creciendo mientras nosotros estamos decreciendo ante esta crisis internacional. Pero me hago la siguiente pregunta. Después de lo que hemos vivido en el siglo XX, un socialismo que investigadores tan conocedores y comprometidos como Charles Bettelheim mostró que realmente no era socialismo, sino era capitalismo de Estado. Un socialismo real que se desvaneció en 1989. Y por lo tanto que la frase de Ho Chi Minh pronunciada en 1960, cito textualmente: el socialismo se ha convertido en un poderoso sistema mundial inquebrantable como una muralla de acero. Desgraciadamente, esa frase es incierta. Pregunto, ¿no deberíamos ponernos todos a pensar cuáles serían ahora, en el siglo XXI, las características definitorias del socialismo? ¿No deberíamos para ello pensar con los pies en la historia los tiempos que lleva una transformación de modo de producción, de sociedad? ¿Cuánto le tomó a la burguesía construir el capitalismo? ¿Cuánto nos debe tomar a nosotros construir el socialismo? Todas estas son las tareas que Ho Chi Minh nos ha legado. Todas estas tareas son las que queremos transformar. A México tenemos que empezar a resolver. Muchas gracias.